Si barremos los restos de una fogata que acaba de apagarse, lo que queda en nuestras manos es, literalmente, la sustancia más inerte, impotente y, pues, sin vida de la Tierra. O sea, la ceniza no puede quemar, no calienta, no ilumina. Claro. Físicamente hablando, es el punto final absoluto de la materia. Es la prueba de que algo ardió y jamás podrá volver a su estado original. Y esa misma inercia física hace que el lado histórico sea tan, no sé, tan desconcertante. Ajá. Porque ese simple polvo gris y muerto que queda en el suelo terminó provocando uno de los sismos religiosos más explosivos y, bueno, violentos de la historia europea. Es un contraste espectacular. Y con esto damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un estudio monumental que rastrea la historia teológica de la ceniza. Sí, es un viaje larguísimo. Total. La misión hoy es desentrañar cómo un puñado de tierra quemada pasó de ser un grito de dolor primitivo y, digamos, espontáneo en el desierto, a convertirse en una institución litúrgica masiva. Exacto. Y sobre todo, ¿por qué ese simple cambio de uso detonó una guerra ideológica que fracturó el cristianismo occidental? Es que, para abordar una evolución de tantos siglos, los documentos que vamos a explorar hoy analizan posturas que están profundamente arraigadas. Claro. Hablamos de la visión bíblica del antiguo Medio Oriente, la tradición del judaísmo rabínico, la teología dogmática del catolicismo romano y, finalmente, la feroz reacción de la teología reformada protestante. Y antes de dar el primer paso, hay que establecer una regla de oro para esta conversación. Porque vamos a navegar por aguas teológicas donde, históricamente, la gente literalmente iba a la hoguera. Literalmente. Así que el objetivo de este espacio es mantener una neutralidad clínica. Quienes nos escuchan deben saber que no estamos aquí para validar el dogma de Roma ni la crítica de Ginebra. O sea, ninguna postura. Totalmente de acuerdo. El valor de este análisis radica puramente en entender la lógica interna, la psicología y el mecanismo de pensamiento detrás de cada una de estas tradiciones, basándonos estrictamente en lo que dictan las fuentes. Un punto de partida vital, la verdad, porque el conflicto de los siglos posteriores carece de sentido si no entendemos la función mecánica que tenía la ceniza en el mundo antiguo. A ver, ¿cómo funcionaba entonces? Bueno, los textos son categóricos al establecer el principio hermenéutico base de la escritura. En el Medio Oriente antiguo, la ceniza no es un agente de cambio, o sea, no hace nada. Ajá. Es puramente un espejo. Refleja conceptos muy duros como la humillación, el luto, la fragilidad humana o un arrepentimiento extremo. O sea, cuando vemos a personajes históricos atravesar crisis brutales en los relatos, la ceniza siempre aparece después del colapso emocional, no antes. Exactamente, es reactivo. Por ejemplo, el libro de Job muestra a un hombre que lo pierde todo, se enfrenta a la inmensidad de lo divino y su reacción visceral es arrepentirse y, cito, en polvo y ceniza. Sí. O el profeta Daniel, que descubre que su pueblo seguirá en el exilio y busca respuestas con ayuno, cilicio y ceniza. Y incluso trasciende las fronteras de Israel. El relato del rey de Nínive describe a un monarca pagano que, al enterarse de la inminente aniquilación de su imperio, se arranca las túnicas reales, se viste de tela áspera y se sienta directamente sobre un montón de ceniza. ¡Wow! Y este patrón se mantiene intacto en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús lanza sus críticas más severas a ciertas ciudades por su falta de fe, menciona que las urbes paganas de Tiro y Sidón hace tiempo que, y esto es cita, se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. A ver, vamos a desempacar un poco la mecánica de esto, porque creo que la direccionalidad lo es todo aquí. Sí, fundamental. Es como las lágrimas en un funeral. Nadie en su sano juicio diría, voy a forzarme a llorar un rato a ver si así logro sentir tristeza por el difunto. No, claro que no. Las lágrimas no producen el dolor. El dolor interno es tan abrumador que el cuerpo necesita expulsarlo físicamente a través de las lágrimas. Exacto, es el resultado. La lógica bíblica con la ceniza es idéntica. El individuo se quiebra internamente por su culpa o su luto y el polvo sobre la cabeza es, pues, el síntoma físico inevitable de esa fractura interna. Y esa direccionalidad de adentro hacia afuera es la piedra angular del pensamiento bíblico temprano.
La materia no tiene magia, solo funciona como un, digamos, megáfono del alma. Pero espera, hay un detalle en las fuentes que, o sea, revisándolo, parece hacer ruido con esa regla. ¿Cuál regla? La de que no hace nada. Revisando los textos del libro de Números, en la Torá, aparece la extraña ley de la vaca roja. Ah, claro, la vaca roja. Sí, las instrucciones dictan que se debe sacrificar a este animal, quemarlo, mezclar sus cenizas con agua y rociar a cualquier persona que se haya contaminado al tocar un cadáver humano. Sí, así es. A ver, eso suena peligrosamente parecido a una poción mágica. Ahí la ceniza sí está haciendo algo. Está purificando activamente. A simple vista parece una contradicción directa. Y te digo, el estudio le dedica un análisis exhaustivo precisamente por eso. Pero la clave aquí está en diferenciar entre virtud intrínseca y eficacia derivada. Ok, me perdiste un poco ahí. A ver, el texto de Números 19 es muy cuidadoso en no otorgarle a la materia quemada ninguna mística del polvo, por así decirlo. Químicamente y espiritualmente, la ceniza de esa vaca no tiene absolutamente ningún poder autónomo para limpiar nada. Entonces, si la ceniza no limpia, digo, ¿por qué el ritual funciona dentro de su sistema de creencias? Piensa en un billete de altísima denominación. ¿Ok? El trozo de papel por sí mismo no tiene ningún valor intrínseco, o sea, no puedes comerlo ni construir una casa con él. Claro, es solo papel y tinta. Exacto. Su poder de compra deriva entera y exclusivamente del gobierno que respalda ese papel en ese momento histórico específico. Ah, ya veo por dónde vas. La teología detrás de la vaca roja opera bajo esa misma lógica de eficacia derivada. Purifica únicamente porque la voluntad divina instituyó esa ordenanza específica para el pacto ceremonial de Israel. Ya. El valor lo aporta el legislador, no la materia. Así que sigue sin haber un átomo de poder autónomo en la ceniza en sí misma. Uf. Esa distinción entre el valor del papel y el valor de quien lo respalda es fascinante. Pero la naturaleza humana detesta la sutileza. O sea, seamos honestos. Totalmente. Mantener esa tensión pura de primero el interior y el exterior solo como reflejo requiere una energía espiritual enorme. Cuando comunidades enteras enfrentan crisis reales y desesperadas, pues la gente no quiere sutilezas teológicas. No, para nada. La gente necesita aferrarse a algo tangible. Algo que puedan ver y tocar. Y ese instinto sociológico nos lleva directo a la perspectiva del judaísmo rabínico. El estudio analiza documentos como la Mishnah y el Tratado de Tanit del Talmud, que regulaban el comportamiento cívico y religioso durante desastres naturales. ¿Cómo cuáles? Específicamente las sequías severas en una economía agrícola que dependía completamente de la lluvia para sobrevivir. Donde la falta de lluvia significaba literalmente la muerte por inanición de toda la ciudad. Exacto. El nivel de tensión era máximo. En ese nivel de desesperación, la comunidad no se quedaba en casa meditando en silencio. Organizaban ayunos públicos masivos. Ajá. Sacaban el arca que contenía los rollos sagrados a la plaza principal y le ponían ceniza encima. ¡Wow! Y luego ponían ceniza sobre la cabeza de los líderes cívicos y religiosos. Y finalmente sobre cada persona del pueblo. Trato de imaginar la escena. Digo, miles de personas, hambrientas y sedientas bajo un solo abrasador, con las cabezas grises por el polvo, viendo su objeto más sagrado también cubierto de suciedad. Es una imagen súper potente. Y el Talmud lo justifica argumentando dos cosas. Primero, es una humillación colectiva, recordando el momento en que Abraham, en el libro de Génesis, reconoce su pequeñez diciendo, «Somos como polvo y ceniza». Claro. Y segundo, servía como un recordatorio visual de la Akedah, que es la fe de Abraham al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, buscando apelar a la misericordia histórica. Así que, en la teoría rabínica, seguía siendo un grito visual. Pero aquí es donde entra un factor crítico, creo yo. Tienes a toda la ciudad haciendo el mismo ritual al mismo tiempo. Y cuando algo se vuelve un rito social automático, pues corres el riesgo de que la gente use el símbolo para evitar el doloroso trabajo interno. Sí, la trampa del ritual. En términos modernos es como el corredor que cruza la línea de meta de un maratón, recibe la medalla, se saca la foto para las redes sociales, pero resulta que hizo la mitad del recorrido en un taxi. ¡Qué buena analogía! Tienes la prueba visible y tangible del esfuerzo extremo, o sea, la medalla,
pero tu cuerpo carece por completo de la realidad interna del agotamiento de haber corrido los 40 kilómetros. Y esa hipocresía ritual es exactamente lo que provocó una de las reacciones literarias más violentas del Antiguo Testamento. Hablamos de la crítica profética. Ajá. Los profetas veían esta desconexión entre la ceniza en la cabeza y la maldad en el corazón y lo consideraban, bueno, una aberración absoluta. Las fuentes citan pasajes de Isaías que son brutales, donde la voz divina básicamente dice que detesta verlos vestidos de luto y sentados en ceniza, mientras siguen oprimiendo a sus trabajadores y siendo violentos en sus negocios. Sí, es muy directo. O sea, el símbolo externo vacío, en lugar de agradar, genera repugnancia. Y el profeta Joel lo encapsula con una frase que corta como un bisturí. Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Fuerte. El problema nunca fue la tela rota o el polvo gris. El problema era la ingeniería humana de usar el objeto físico como un escudo para no tener que lidiar con la corrupción moral interna. Y ese peligro latente del símbolo devorando la sustancia es el puente que nos cruza de la antigüedad hacia la Edad Media, ¿no? Donde este choque alcanza proporciones continentales. Exactamente. Los textos marcan un cambio de paradigma masivo entre los siglos X y XI. El gesto espontáneo y, digamos, caótico de luto queda atrás. Y la Iglesia Católica institucionaliza la imposición de ceniza como un evento formal de alcance global. Sí, el hito histórico ocurre en el Sínodo de Benevento en el año 1091, impulsado por el Papa Urbano II. Ok. La ceniza pasa de ser una expresión personal a un rito eclesiástico anual, administrado a todos los fieles al inicio de la Cuaresma. Pero, a ver, el verdadero terremoto no es logístico, es dogmático. Ajá. Se clasifica a la ceniza bajo la categoría teológica de sacramental. A ver, vamos a frenar aquí, porque la terminología es un campo minado. Y las fuentes son clarísimas al pedir que no se caricature la posición romana. Sí, es importante ser precisos. Entonces, si un sacramento como el bautismo supuestamente infunde gracia de manera directa, un sacramental sería simplemente un recordatorio pasivo, ¿no? Como tener una alarma en el teléfono o un póster motivacional en la oficina. No hace el trabajo por ti, solo te recuerda que debes hacerlo. Bueno, esa es una lectura común, pero la teología católica va un paso más allá, de un simple póster motivacional. ¿Ah, sí? Sí, porque un póster es completamente inerte. La doctrina romana, citando el Catecismo de la Iglesia Católica, establece que un sacramental no confiere la gracia del Espíritu Santo por sí mismo. O sea, no es magia, no perdona pecados mecánicamente. Ok, eso está claro. Pero tiene un rol activo. La frase técnica es que prepara y dispone al alma para recibir la gracia. La frase clave de los textos teológicos es que este signo bendecido acompaña, suscita y orienta la disposición interior. Sigo tratando de entender la diferencia, o sea, si suscita y orienta, estamos diciendo que el objeto físico ya no solo refleja un dolor que el humano traía de su casa. Exacto. Ahora el objeto material está ayudando a generar ese dolor o ese arrepentimiento. Le diste al clavo. En los círculos teológicos, esto se define como causalidad dispositiva. ¿Causalidad dispositiva? Sí, el rito de recibir la ceniza bendecida participa activamente en inclinar el alma humana hacia la compunción. Se le otorga a la materia consagrada una función cooperativa en el proceso espiritual. Y puedo ver inmediatamente cómo esto choca con la pared de la realidad sociológica. Digo, el teólogo erudito en Roma puede escribir tratados brillantes diferenciando entre gracia infundida y causalidad dispositiva. Claro, en papel suena muy lógico. Pero el agricultor analfabeto de siglo XII que hace fila en la parroquia aterrorizado por la peste y las malas cosechas, pues no lee el catecismo. No, y el estudio subraya ese fenómeno de manera contundente. La religiosidad popular rápidamente devoró las distinciones teológicas. Me lo imagino. A nivel de calle, millones de personas en la Europa medieval comenzaron a tratar la ceniza bendecida como un amuleto profiláctico. Como magia, básicamente. Exacto, como algo con un poder mágico inherente que los protegía del mal, físico y espiritual. Y eso terminó absorbiendo toda la atención y eclipsando por completo el arrepentimiento del corazón que supuestamente debía suscitar. Y esa fricción, ese desbordamiento donde el objeto material empieza a reemplazar el trabajo del alma, es,
digamos, el combustible que hace estallar la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sin duda. Los reformadores vieron en la liturgia de la ceniza no solo un abuso popular, sino una alteración fundamental del orden del Nuevo Testamento. Claro. El documento trae a colación la famosísima primera tesis de Martín Lutero en 1517. Un año clave. Totalmente. Él declara que cuando Cristo ordenó, y cito, arrepentíos, la expectativa era que la vida completa del creyente estuviera marcada por el arrepentimiento. Reducir esa actitud de vida a un rito material de un solo día en el calendario era, para Lutero, socavar el mensaje del Evangelio. Y Juan Calvino fue mucho menos diplomático en Ginebra. Por lo que leo, los textos muestran que calificó estas observancias relacionadas con la Cuaresma de falso celo y sin rodeos, las tildó de estar repletas de superstición. Sí, Calvino no se guardaba nada. Las iglesias reformadas operaban bajo un principio rector inquebrantable, que es el principio regulativo de la adoración. ¿Y eso significa? Su argumento era binario. Si Dios no ordenó explícitamente a la Iglesia del Nuevo Testamento imponer ceniza anualmente, entonces la Iglesia no tiene autoridad para inventar e instituir ese rito. Blanco o negro. Así es. Bajo esa lógica, el calvinismo y las tradiciones continentales erradicaron la práctica casi de la noche a la mañana. Y la onda expansiva llegó hasta Inglaterra, aunque, bueno, con su propio ritmo. El análisis histórico señala que, tras una tolerancia inicial bajo Enrique VIII, el arzobispo Thomas Cranmer sacó el bisturí. Sí, fue un proceso más gradual allí. Entre 1547 y 1552, la directriz anglicana eliminó la práctica de las parroquias y el histórico libro de oración común suprimió el rito de la ceniza de su liturgia oficial. Lo fascinante de la crítica protestante no es solo el rechazo histórico, sino su razonamiento teológico subyacente. Los reformadores acusaron a Roma de permitir una especie de invasión funcional. ¿Invasión funcional? Sí. Argumentaban que bajo el nuevo pacto, la labor de convencer de pecado, quebrar el orgullo y generar un arrepentimiento genuino es el trabajo exclusivo de la palabra y del Espíritu Santo, no de un objeto material. Claro, al atribuirle a un símbolo físico el rol de disponer o preparar el corazón, para la mente reformada se estaba tercerizando el trabajo de Dios a un puñado de polvo. Exactamente. Y analizando la psicología humana detrás de esto, el rechazo protestante tiene un sentido abrumador. Porque, a ver, el arrepentimiento interno, enfrentar la propia oscuridad, pedir perdón, es un proceso lento, agónico y además completamente invisible. Es un trabajo duro. Muy duro. En cambio, caminar hacia un altar y que te pongan una marca negra en la frente toma 15 segundos. Sí. El cerebro humano recibe un golpe de dopamina inmediato. Sientes una gratificación de haber cumplido. Y ese subidón emocional derivado del ritual puede fácilmente engañar a la mente, haciéndole creer que el trabajo espiritual real ya se hizo, cortocircuitando el verdadero cambio. Y esa es la trampa del ritual físico de la que advertían. Sin embargo, ese mismo magnetismo que ejerce lo tangible sobre la psique humana explica un giro de guión interesantísimo que el estudio documenta hacia finales del siglo XX. A ver, un giro de guión, una marcha atrás. En cierto modo, sí. Con el auge del movimiento ecuménico global tras el Concilio Vaticano II, una gran cantidad de denominaciones protestantes históricas, hablamos de sectores del metodismo, presbiterianismo e incluso alas evangélicas, que habían pasado 400 años rechazando la ceniza, comenzaron a reintroducirla en sus congregaciones. ¡Wow! O sea, eso suena a una rendición teológica enorme frente al argumento católico original. Bueno, no del todo, porque el retorno se hizo bajo un estricto blindaje doctrinal. Recuperaron la ceniza, pero le vaciaron cualquier elemento de causalidad dispositiva. Ah, ok. La reincorporaron puramente bajo el modelo del Antiguo Testamento que vimos al inicio. Como un espejo. Exacto. Como un símbolo mudo, un recordatorio sombrío de la mortalidad y del famoso polvo eres y al polvo volverás, sin poderes preparatorios, sin bendiciones inherentes, solo un espejo visual. Ya entiendo. Aunque, resulta difícil no pensar en la advertencia de los antiguos profetas.
Si pones un objeto cargado de tanto peso histórico en la cabeza de las personas, el riesgo de que la religiosidad popular vuelva a convertir el símbolo mudo en un amuleto mágico siempre estará acechando a la vuelta de la esquina. Sí, es un ciclo histórico que parece estar incrustado en el ADN de las instituciones religiosas. Nunca desaparece del todo. ¡Uf! ¡Qué recorrido tan vertiginoso ofrece este estudio! Digo, al ensamblar todas las piezas pasamos de individuos antiguos tirándose polvo encima, en momentos de dolor visceral puro, a comunidades usándolo para clamar por lluvia. Sí, Vimos a la Europa medieval construyendo un andamiaje teológico tremendo para darle a la materia un rol activo en la preparación del alma. Y bueno, terminamos con la furia de la Reforma protestante, exigiendo que la materia inerte saliera del medio para dejarle el campo libre a la convicción interna del espíritu. sí, es un viaje increíble.